En realidad lo que nosotros venimos desarrollando son las negociaciones de los consejos de salario, donde bajo pautas que para nosotros eran pésimas, que había dado el Ejecutivo Nacional, de convenio de 2 años, con ajustes prácticamente que no empataban la inflación y que no comprendía una recuperación salarial, aquel 4,33% que nos quedó para atrás, decíamos, es imposible desarrollar un convenio colectivo con esas pautas, imposible. Y es importante desarrollar un convenio colectivo también, decíamos nosotros, que contemple la necesidad de los trabajadores, inclusive durante todo el periodo de este gobierno, es decir, porque sabemos las orientaciones y pautas salariales que viene dando el gobierno y sabíamos que en 2023 podíamos entrar en un escenario similar. A su vez había que acompasar algunas cuestiones. ¿Cuáles son? El desarrollo de la industria en el país, el desarrollo de la industria automotriz en sí. Es una industria de fuertes vínculos laborales, muchos colectivos, o sea, muchas personas trabajan en esos centros de trabajo y a su vez que derrama muchísimo hacia los costados. Acá en Libertad lo pueden saber perfectamente, Ciudad del Plata, los vecinos, lo que significa en este caso esta empresa Joyson en la economía. En ese contexto, y en las decisiones que toma nuestra UNRWA, de ir a convenios con un 100% de salario, con el 100% de la recuperación, e intentar mejorar los beneficios de los trabajadores, en esa sintonía empezamos a discutir con la Cámara de Autopartes. ¿Qué pasó? Todos sabemos la posición de la Cámara de Industria, que es imposible, que las empresas no pueden, que esas son las pautas y punto. Nosotros decíamos que era posible y bien factible en alguna rama de actividad, como en este caso la de autopartista, explorar caminos que nos llevarían a una superación en el bienestar del obrero o de la obrera y a una superación en la estabilidad de las empresas. Simplemente era cuestión de oírnos y de desarrollar negociaciones. En eso veníamos desde mayo. Beatriz también se integró al equipo de negociadores, los que somos los negociadores del sector autoparte ya ante el Ministerio de Trabajo y ante las cámaras empresariales. Nosotros lo que le habíamos propuesto era desarrollar un convenio a 4 años, o de lo contrario ir a las medidas, ir a las luchas, y de ahí para adelante ver cómo salíamos. Aplicamos algunas medidas en el mes pasado, en este mes comenzaban las medidas, en el día de ayer con Constitución Colonia, de lunes a miércoles tuvimos medidas en Montevideo, hoy tuvimos algo en Joyson que significa asamblea. ¿Por qué? Porque desarrollamos un convenio colectivo. Pudimos conquistar un convenio colectivo que va a ir del 1 de julio del 1 de julio 2021 al 30 de junio 2025, que comprende ajustes de inflación proyectada semestrales, con correctivos semestrales a la inflación pasada y que se renueva con inflación proyectada. Aparte, la inclusión de ese 4,33% dentro de los primeros 2 años, es decir, entre el 1 de julio de este año y el 30 de junio del 2025, ese 4,33 también está incluido en el salario. Es más, ya la primera cuota, un 1,07%, está incluido retroactivo al mes de julio. Decíamos, es un buen acuerdo para los trabajadores y para las trabajadoras, y es un buen acuerdo para el pueblo en sí, en el sentido de asegurar que de lo que dure este gobierno, por lo menos la inflación y la recuperación va a estar contemplado, porque en el correctivo final del convenio se va a evaluar todo el periodo y ahí, en caso de tener que aplicar un correctivo hacia arriba, se va a volver a aplicar y luego volver a los consejos de salario. Creemos que es muy importante esa parte. No es lo único. Ampliamos los beneficios en el caso de presentismo para los trabajadores, tienen una amplitud de tolerancia para que se pierda el presentismo por menos motivo. Tuvimos una reestructura en ciertas cuestiones de laudos diferenciales o cargos en función o categorías superiores, donde hay mejoras en los cobros para los trabajadores que realizan esa tarea, donde eso va a incidir en salario vacacional y licencia, eso es una mejora. Vamos a explorar, esto también está acordado, los caminos para conseguir un fondo. Es una industria que demanda seguido al seguro. A veces no es por una cuestión de las empresas, sino una necesidad de la misma industria. Lo podemos entender, pero tenemos que entender también que el trabajador cuando va al seguro ve afectado su ingreso. Por lo tanto, empezar a explorar las vías, empezar a inducirnos en un camino, así como lo hicimos hace más de 10 años con el Fondo Social Metalúrgico, que nos lleve a un fondo que permita que cuando los trabajadores de autoparte vayan al seguro, tengan un complemento y que por lo menos la industria esté contemplado también la necesidad del trabajador y la trabajadora. Como decimos, es una industria muy buena, los números cierran cuando los trabajadores y las trabajadoras están adentro de esos números.
Por otro lado, también la creación de un centro de estudio de autopartes, o sea, de la industria automotriz en sí, que si bien en Uruguay venimos atrasados, creemos en esa idea, es algo que hace más de 10 o 15 años Argentina y Brasil lo tienen. ¿En qué consiste? En la formación de los trabajadores, en la formación de los mismos mandos medios, para que se entienda la cultura de lo que es la industria de autoparte, pero también en la exploración de cómo es que se mueve el negocio automotriz en las regiones, para que Uruguay sea un buen nicho, o que esté atento y que sea una buena oferta para que la industria automotriz se desarrolle y no termine siendo un residual automotriz, o peor, como fue en los 90, una cuestión que era que casi desapareció la industria automotriz. Son los mojones para que eso se empiece a implementar. O sea, veremos cómo se avanza. Aparte, en el tema salarial, cláusula gatillo por si se dispara la inflación por encima de un 10%, para que los trabajadores tengan el ajuste correspondiente en caso de que el país se dispare la inflación. Es decir, una contemplación a la regularización de lo que está pasando dentro de los centros de trabajo, estas categorías, etcétera, que eso diariamente por la dinámica de la industria se modifica, cambia, pero hay que estar encima. Y sobre todo, llevar un pesito más para casa, llevar un pesito más para el barrio, mantener el poder adquisitivo y desarrollar las siguientes luchas que se nos vienen, que sabemos que se viene el tema de los 135 artículos de la LUC, se nos viene el 28 de noviembre para votar a nuestro representante del BPS, etcétera. Pero nos parece que es fundamental, cuando pedimos a nuestro compañero y nuestra compañera entender la importancia de dónde está el país parado, primero responder al colectivo, y que ese colectivo le responda al pueblo, en este caso al pueblo de San José, con las bases salariales. Y eso fue una conquista que hicimos, y ahí demostramos que se pueden romper las pautas, que no es la visión de la Cámara de Industria, que no es la visión del Gobierno Nacional de que no hay condiciones, que hay sectores que están en condiciones, y hoy el sector de autoparte, en negociaciones colectivas, demostró que hay condiciones para romper esas pautas y para darle un poquito de mejor calidad de vida a los uruguayos, por lo menos en estos periodos. Ahí está. Bueno, me imagino que conformidad, ¿no?, en los trabajadores por este acuerdo que se llegó y que da tranquilidad hasta el año 2025, ¿no? Sí, es así. Hoy hicimos una asamblea, hace unos minutos terminábamos de realizar esta asamblea, y por unanimidad fue votada positivamente este preacuerdo, que establece mejoras no solo en lo salarial, como decía el compañero, sino en las disposiciones generales, también mejoras para el trabajador. También ampliando lo que decía el compañero, quedó allí plasmado que todo el movimiento sindical apunta a la igualdad de oportunidades, ya sea por etnia, por raza o credo, también para las personas con discapacidad, haciendo énfasis en que no exista la discriminación dentro de los centros de trabajo, aunque ya nosotros no tenemos esa conciencia de no a la discriminación, pero necesitábamos que estuviera plasmado para que también las empresas cumplan y entiendan el por qué nosotros entendemos que no tenemos que ser discriminativos a la hora de tener compañeros en planta trabajando. Ahí está. ¿Alguna otra inquietud que se genere en Joyson, que en su momento, bueno, ustedes lo habían planteado, pero quizás la preocupación mayor era resolver estos temas salariales? Sí, es todo, no es solo lo salarial, sino mucha cosa también que quedó por el camino, que también por lo que es la parte sindical nos afectaba. No, en todo convenio no importa solo lo salarial, sino también lo que es sindicalmente. Si no existiera el sindicato, no existiría lo salarial. Entonces para nosotros es un combo, no es solo en la plata, sino también hacer respetar lo que nos corresponde como... ¿Eso también está incluido ahí en ese acuerdo? Sí, claro que sí. Sí, no, o sea, lo que decía Beatriz, el componente social para la UNRWA es esencial. Las compañeras, por ejemplo, y es una cosa que tendríamos que mirarlo como sociedad entero, ¿no? Las compañeras, una vecina uruguaya va, se hace un PAP, está en su centro de trabajo, el primero es pago, da un resultado perjudicial, maligno, etcétera, empieza a perder. Es increíble. Bueno, en este caso, dentro del acuerdo, la compañera, en caso de tener esa desgracia, va a acumular presentismo, no se le va a caer, va a poder hacer sus estudios sin la pérdida del presentismo. Lo mismo si tiene un gurisito o una gurisita con discapacidad, va a poder ir a asistirlo sin perder ese presentismo. Son avances que nos parecen importantísimos.
en lo social. Y hay cuestiones que a veces parece que son un detalle, pero cuando trabajamos en centro de trabajo hay muchas compañeras que son jefas de familia. Los botijas a veces el año lectivo. Empieza y termina y la mamá quiere estar y es la única vez en el momento de su vida que puede estar ahí. Bueno, algunas cuestiones que acompasen que puedan ser cubiertas y que en algún grupo de compañeros y compañeras puedan también estar en esos eventos. Por ahí para algún vecino dirá, mirá por lo que van. Para otro vecino sabemos que va a ser otra cuestión. Es decir, es la importancia de entender las emociones de las y los trabajadores. Eso también es acuerdo colectivo, porque al fin y al cabo trabajamos para esas cosas, para el disfrute de la vida. No es solamente ir al centro de trabajo.